Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial en el que vamos a cubrir 4 métodos que podemos utilizar para comparar arrays. Vamos a tener al equals, vamos a tener al arrays.equals, arrays.compare, arrays.mismatch. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar inicializando nuestros arrays que vamos a utilizar en este ejercicio, en esta ejemplificación. Entonces vamos a comenzar, como ves, con el array 1 que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 elementos en total. El array 2 que le vamos a asignar a array 1, y después tenemos el array 3, el array 4 que van a lucir de la siguiente manera, y por último vamos a tener el array 5, acá este último que luce exactamente igual que el array el primer array. Entonces comencemos con esto. Entonces lo mejor va a ser para ver cómo estos métodos difieren uno del otro es viendo con ejemplos. Entonces vamos a cubrir este primer ejemplo en el que estamos utilizando el equals y lo vamos a comparar nuestro primer array con el último array. Como puedes ver, son exactamente iguales porque comparten los mismos métodos. Y vamos a ver cuál es el output de este método. Y como puedes ver, nos da falso, a pesar de que los elementos, de que cada uno de los índices son iguales. Entonces, ¿por qué es esto? Esto sucede porque cuando utilizamos este método equals, que viene de la clase objeto, lo que está pasando es de que no compara cada término, cada elemento del array, sino que compara la localización en memoria del objeto. En otras palabras, compara si este objeto apunta al mismo espacio en la memoria que este objeto. Ahora vamos a tener un caso diferente cuando comparamos el 1 con el 2. Como puedes ver, esta referencia apunta a este objeto y esta referencia apunta a esta referencia, que a la vez apunta a este objeto. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta va a variar. Podemos guardar y en esta ocasión nos da verdadero porque están apuntando hacia la misma referencia. Entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos este equals. ¿Ok? Vamos a regresarlo a su posición inicial. Guardamos y lo corremos de nuevo. Como puedes ver, otra vez nos va a dar falso. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que va a ser utilizando arrays equals. O sea, cuando utilizamos este arrays de la clase array, tenemos que importar nuestra clase, el paquete JavaUtilArrays para utilizar este método. Entonces lo que está pasando acá es que va a ser distinto. Este equals sí va a comparar término por término y por lo tanto en este caso nos va a dar verdadero porque compara término por término. Si lo comparamos con otro array, por ejemplo con el 3 o con el 4, nos va a dar falso porque no son iguales. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre el equals normal que viene de la clase objeto y este equals que viene del paquete JavaUtil.Arrays. ¿Ok? Ahora vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a ver el ejemplo con compare, que lo puedes ver acá. Entonces vamos a comparar el 1 con el 5 nuevamente y después el 3 con el 1. ¿Ok? Entonces déjame poner esto más pegado para ver. Entonces vamos a guardar y vamos a correr. Vamos a ver cuál va a ser el output. Ok, este compare básicamente nos da 0 cuando comparamos dos arrays que son iguales. Y nos va a dar 1 cuando el primer array, que en este caso es el 3, y estamos comparando con el primero, nos va a dar 1 cuando el primer array es mayor que el segundo. Y nos va a dar negativo 1 cuando comparamos cuando el segundo es mayor que el primero. Entonces, como puedes ver, en este caso nos da negativo. Entonces, en pocas palabras, este arrays compare lo que va a hacer es nos va a dar tres posibles outputs. El primer output va a ser cuando son iguales, nos da 0. Nos da 1 cuando el primer array es mayor que el segundo y nos va a dar menos 1 cuando el segundo es mayor que el primero. Ok, ahora vamos a pasar por el último ejemplo.
Ahora, acá tenemos este ejemplo. Una cosa que recordar es de que cuando decimos mayor o menor, es por ejemplo que cuando vamos acá, comparamos este término con este término, e inmediatamente sabemos de que en el caso de este ejemplo, comparando el 1 con el 5, son iguales términos, pero si comparamos el 1 con el tercero, nos damos cuenta de que este 1, el término en el primer índice y el término en el segundo índice, son diferentes, y el primer término en el primer array es menor que el 7, y por eso tenemos este negativo 1. Entonces es por eso que nos da negativo 1. Es por más que nuestro array sea bien grande, si es que solamente tenemos un término, es suficiente para que el array número 3 sea mayor que el primero. Entonces esto no va a cambiar ningún output. Como puedes ver, sigue siendo negativo. Ahora el mismatch es un poco diferente. El mismatch, en otras palabras, nos va a dar -1 cuando los dos arrays son iguales. Como puedes ver, el array 1 con el 5 son exactamente iguales. Tienen los mismos términos, tienen todo igual. Por eso nos da -1. Pero acá viene el truco de este método, que puede ser a veces confuso. Es de que nos va a dar otro número, 3. ¿Y este 3 qué es? Vas a preguntarte. Entonces si vemos con cuidado, vemos 1, 2, 3, 4. Y lo estamos comparando contra el array número 4. Y si te das cuenta, nos sale 3. ¿Por qué? ¿De dónde viene este 3? Este 3 va a ser el índice donde los arrays difieren por primera vez. Por ejemplo, el 1 con el 1 acá son iguales. En el array 1 y en el array 4. Este es el índice número 0. Índice número 1, 0, 0. 2, 2 son iguales. Índice número 2, el 3 y el 3 son iguales. Pero en el índice número 3 te das cuenta de que este array no tiene ningún término. Y este array tiene el término 4. Entonces, por lo tanto, empiezan a diferir desde el término 3, desde el índice número 3. Es por eso que tenemos este 3. Entonces, cuando son iguales, nos da -1. O sea, nos da una respuesta inconsistente con la posición, con lo que sería la posición del índice. Porque acuérdate que los índices van de 0 hacia números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Y -1 no tiene sentido. Entonces, cuando no tiene sentido, nos bota -1 y nos quiere decir de que los arrays son iguales. Entonces, eso sería con el método mismatch. Ahora, ¿qué pasa si son totalmente diferentes? Por ejemplo, si comparamos el 3 con el 4. Vamos a ir acá. Vamos a cambiar 3 con 4 totalmente diferentes. Vamos a ver qué output nos da. Nos da 0. ¿Y qué quiere decir este 0? Que son totalmente distintas. Que varían desde el término, difieren desde el término 1. ¿Ok? O sea, estamos comparando este término, el término 4, el 3 con el 4, ¿ok? El 3 con el 4. Comparamos este con este y ya desde el primer índice ya son diferentes y ya nos bota 0. O sea, a la primera vez que varía, nos va a dar esa respuesta. Por ejemplo, si ponemos 1, por ejemplo, pongamos 7,1,2,3. Nos damos cuenta que son iguales después del primer índice. Entonces guardamos y corremos esto. ¿Y qué nos da? Igualmente 0. Inmediatamente empieza a comparar, encuentra que son diferentes ya en el término, en el índice número 0. Inmediatamente eso nos da como respuesta. Nos da como respuesta el índice donde empiezan a diferir. En la primera vez que empiezan a diferir. Entonces, estos son los métodos que hemos cubierto. Espero que este tutorial te haya ayudado y nos vemos en la próxima. Chau.